Bien, pues buenos días, siendo jueves 15 de noviembre de 2018 a las 9:20 de la mañana. Comenzamos esta rueda de prensa donde me acompaña el maestro Eduardo Escoto Robledo y su servidor, Gabriel Parellón, en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística en su representación en el estado de Jalisco, para dar a conocer pormenores del festival en honor de Clemente Aguirre, que se realizará del miércoles 21 de noviembre al día viernes 23 de noviembre. El miércoles comenzamos con una ronda de ponencias de historiadores, estudiantes de historia del Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara a las 16:30. Esas mesas de ponencias tienen una continuidad con una conferencia magistral. El miércoles a las 18:30 el maestro Eduardo Escoto tiene la conferencia magistral con el título Clemente Aguirre, Relevancia y Apropiación, después de lo cual tendremos una sesión de discusión, de conversaciones sobre los temas discutidos. El día siguiente, jueves 22, tenemos de nuevo un ciclo de ponencias y debates de 4:30 de la tarde a 8 de la noche. Bueno, de 4:30 de la tarde también hay una conferencia magistral a mi cargo y después el recital con música de Clemente Aguirre con el pianista Joel Juanqui. Habíamos diseñado este formato y aquí se publica como ciclo de ponencias y debates de 4:30 a 8, porque nuestra idea también era que no fuera de una solemnidad tan rígida todo como para que se den las ponencias y la conferencia magistral y luego el recital y se acabó, sino que nos gustaría mucho que nos acompañara el público interesado, que nos acompañaran estudiantes sobre todo de música, historiadores y público en general desde luego, para que se enteren de quién fue Clemente Aguirre Ayala. Es el único músico jalisciense que está representado en la rotonda de los jaliscienses ilustres y cuyos restos mortales están allí depositados, y incluso tienen un monumento que muchos tapatíos habrán visto alguna vez en la esquina de la calle del Liceo y calle Independencia, y en el pedestal de ese monumento dice Clemente Aguirre, compositor. Pero estamos en la situación dramática de que casi ningún jalisciense y ningún mexicano conoce la música de Clemente Aguirre. Entonces es una situación muy extraña de tener un monumento. Hay 2 calles en el centro de Guadalajara con el nombre de Clemente Aguirre, pero no se conoce su música. Es algo muy, muy extraño. Si gustas, Eduardo, puedes platicarnos un poco sobre esta situación anómala, muy, muy extraña, y darnos un anticipo de cómo estamos trabajando en equipo, por cierto, que es algo inusual para la historiografía musical jalisciense y para la musicología regional. Es algo, nunca había ocurrido que 2 especialistas o más, ojalá que se nos unan más, trabajen un mismo objeto de estudio, desde luego desde diferentes perspectivas, pero eso enriquece muchísimo y da el tema y le da vida y nos da esperanzas de que este silencio tan prolongado y este abandono en el que se ha tenido Clemente Aguirre por fin llegue a su término y a un buen término. Por favor. Gracias. Bueno, lo mismo, buenos días para todos, y el agradecimiento también al doctor Gabriel Parellón por esta iniciativa que él venía fraguando ya desde algún tiempo atrás, a la que me he sumado con todo el gusto, y que bueno, desde este punto de vista, puntos coincidentes, complementarios y demás, pues estamos abordando, como bien lo ha dicho, un tema complicado por sí. Y resulta, o podemos definirlo como un tema complicado precisamente porque simboliza
en muchos aspectos la problemática general que se cierne sobre la historiografía y los estudios interpretativos que tienen que ver con la música jalisciense. Prima el desconocimiento, priman los hechos axiomáticos dados por buenos sin haber sido comprobados, priman esas ideas que sirven para tratar de superficialmente dar cuenta de que existe propiamente una actividad rica que tiene algunos nombres referentes, pero sobre la cual no hemos tenido oportunidad de profundizar, y que quizá precisamente por esta línea de tiempo que se está abriendo cada vez más entre los hechos y el momento en el que nos encontramos, pues nos podríamos preocupar ya por pensar en que quizás sea uno de estos últimos llamados por tratar de configurar todo de una manera en la que a futuro podamos de una vez empezar a trabajar de una manera ordenada la comprensión de nuestra propia historia musical, tan rica y tan supuestamente conocida, que esa es la cuestión. Hay aportaciones que se han venido haciendo puntualmente que todavía no son suficientes, y precisamente un hecho como este, abordar al más visible de los músicos jaliscienses, y que al ser el más visible evidencia la gran carga de errores interpretativos, simbólicos y demás que se le tratan de dar, a veces desde la oficialidad, a veces desde la propia percepción del público, pues a lo que nos va a ayudar es precisamente a preguntarnos qué pasa con el resto de los otros músicos, actores musicales de nuestra historia, que incluso están pues de una manera digámoslo así, más ocultos todavía. Si esto pasa con el más conocido, imaginemos entonces lo que pasará con los demás. Por lo tanto, se revelan las tareas pendientes, y esa contradicción implícita en la figura de Clemente Aguirre, aparente porque ya se está trabajando precisamente en despejarlo, nos llama la atención sobre la complejidad de nuestro entorno, el abandono que se le ha dado precisamente a esta comprensión, y algo muy importante, finalmente, ese atraso que quienes hemos tenido oportunidad de tratar de compartir estos conocimientos en el centro del país, por ejemplo, nos encontramos con que estamos de alguna manera olvidados, relegados, porque de alguna forma así lo hemos decidido. Nuestra historia no la hemos conformado y no nos hemos explicado ni para nosotros mismos, mucho menos para el resto del país. Hay regiones que tienen esto muy trabajado, muy avanzado. Nosotros esta construcción nos ha ido relegando, y bueno, lo vemos hace 30 años, por ejemplo, en la Enciclopedia de la Música de Estrada, de inmediato fue a nivel local muchas quejas de datos incorrectos, situaciones mal entendidas, mal comprendidas. No tendríamos a lo mejor ni derecho a quejarnos, porque no somos nosotros mismos que somos los obligados a hacerlo, dejado en claro muchas cosas, ¿sí? Entonces ese atraso se va acumulando, y precisamente ante acciones de este tipo creo que se empezarán a dar precisamente estos pasos. Así que la oportunidad de acercarnos a comprender a Aguirre, lo que es, lo que no es, lo que debemos apreciar de él y lo que se ha trabajado, nos va a brindar una comprensión no solo de un personaje, de una etapa de la música jalisciense, y también la oportunidad de vislumbrar las enormes vetas que a nivel de investigación están abiertas, esperando precisamente nuestra atención. Así es, simplemente un ejemplo de este abandono y esta ignorancia que de manera consciente o no se ha repetido, está perfectamente representada en el monumento a Clemente Aguirre, en ese cruce de las calles Independencia y Liceo. Vemos una figura humana, un caballero al parecer con frac y con una batuta, que corresponden, digamos, al atuendo de un director de orquesta del siglo XX ya avanzado. Podría ser el atuendo de un Herbert von Karajan, o quizás un poco antes, un Arturo Toscanini. Pero estamos hablando de otro tipo de atuendo. Aguirre, no sabemos, no tenemos ninguna evidencia histórica que nos haga pensar que vestía frac cuando dirigía, y mucho menos que dirigiera con ese ademán como está representado en ese monumento, con una técnica ya avanzada de dirección orquestal en el siglo XX.
Y luego la batuta, que por cierto alguien la rompió o se la robaron al monumento, pero tenía una batuta y tenemos una fotografía con esa batuta. No corresponde en absoluto con la batuta que usaba Clemente Aguirre. Entonces tenemos discrepancias hasta de representación, discrepancias simbólicas, tenemos una gran pérdida de material musical. Solamente en 25 años hemos recuperado 19 piezas para piano, de lo que pensamos que por registros históricos debiera ser un corpus de 70 obras, pero 19 piezas para piano ya nos da una idea de qué tipo de compositor era. No solamente la edición de estas partituras no solamente está terminada y va a ser publicada próximamente por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, donde trabajo desde hace 25 años con este tema. No solamente vamos a publicar eso, sino que esas partituras vienen acompañadas de un estudio ya muy puntual, muy exacto sobre aspectos interpretativos de la música de Clemente Aguirre. Es decir, de alguna manera estamos saliendo de un largo túnel muy oscuro, ya estamos viendo la luz y estamos empezando a escuchar la música. Y yo quiero destacar la participación del maestro Joel Juanqui Vega, un excelente pianista de origen sinaloense, jalisciense por adopción, como Alfredo Carrasco, por cierto, y muchos otros grandes músicos de la región. Y estamos trabajando en la interpretación de su música para piano. El maestro Juanqui celebra 30 años de trayectoria profesional y bueno, se une a esta celebración en ese contexto. También debemos destacar el apoyo muy serio, muy comprometido de la Banda de Música del Estado de Jalisco, que con otro nombre, pero es la misma institución, la Banda de Gendarmería del Estado. Es la banda emblemática de Jalisco y la creó precisamente Clemente Aguirre en 1889 con miembros de la antigua banda de la Escuela de Artes. Terminando la intervención francesa, terminando el Segundo Imperio Mexicano, Clemente Aguirre se hace cargo de una cantidad de muchachos en circunstancias sociales y económicas extremadamente difíciles y los lleva a través de la música, con muchas dificultades de todo tipo, a formar una banda muy humilde. En los 1870s, esa humilde banda la empieza a profesionalizar Clemente Aguirre, y ya los mejores músicos para 1880 y tantos configuran lo que será la banda de la Gendarmería del Estado de Jalisco, actualmente, bueno, desde 1914, Banda de Música del Estado de Jalisco. Así que agradecemos mucho su apoyo de estos músicos, y nosotros estamos comprometidos para retribuir ese profesionalismo que estamos reformulando con información adecuada para lograr interpretaciones históricamente informadas y avanzar. Estamos celebrando el 190 aniversario del natalicio de Clemente Aguirre y nos quedan 9 años para terminar todos los preparativos para llegar al 200 aniversario con la dignidad, el respeto, el cariño, la admiración que merece un músico del tamaño de Clemente Aguirre, que no nos habíamos enterado. Tú mismo el año pasado, a través de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, publicaste un libro voluminoso concentrado en aspectos sociales, antropológicos, obviamente históricos, para darle una recontextualización a un documento de enorme importancia, que es la colección de jarabes y sones tal y como se usan en el Estado de Jalisco. Ese es el título de esta compilación de partituras en los que Clemente Aguirre captura los sonidos, los ritmos de bailes, de canciones tradicionales, no solamente de Jalisco, sino de buena parte del centro occidente de México, y genera un manuscrito valiosísimo. Es decir, estamos ante una figura de primer orden en la historia de la música, diría yo, en el continente americano, en América Latina, de enorme importancia.
porque no solamente tenemos a un compositor muy original, que no sabíamos que lo teníamos, ya escuchando su música, había rumores de que los compositores mexicanos del siglo XIX se la pasaban copiando a los europeos. Ahora vemos que, por lo menos en el caso de Clemente Aguirre, esto no es verdad. Es un compositor muy original, con un sentido del humor muy peculiar en su música personal y con una técnica muy bien trabajada. Tenemos a un director de bandas que es el director de la institución musical, habría que decir, más duradera en la historia del occidente de México, eso hay que destacar también. Así que tenemos un compositor, un director, profesor de música y además un compilador, casi diríamos un precursor de la musicología que vendría después en el siglo XX. Sí, y tenemos además una persona extraordinaria dentro de su entorno en cuestiones de filantropía, en cuestiones de organización también del gremio musical. Jugó un papel a nivel social muy importante dentro de este oficio, ¿sí? Era un personaje referencial siempre y comprometido con su entorno. Encuentro yo una correspondencia entre sus acciones como benefactor y ese pasado, esa niñez que tuvo tan complicada, tan difícil. Así que vemos a alguien que está retribuyendo a la sociedad de su tiempo precisamente algo de lo que recibió dentro de sus nuevas posibilidades. Esta situación de atreverse a un trabajo tan complicado para alguien de su categoría ya como músico, en cuanto a hacerse cargo de la banda de la Escuela de Artes y Oficios, banda que había que conformar desde el inicio, que tenía enormes carencias para las cuestiones de instrumental, disposición del sitio de ensayo y todo esto. No lo hubiera hecho cualquiera, y está claro que no era una situación de condicionante laboral o económica. Había un compromiso, y además lo vemos también siempre en colectas, siempre en este tipo de situaciones que al final de cuentas le dieron un carisma muy propio de un personaje de su tiempo, que supo responder a las necesidades de su entorno. Muchas gracias. Sí, finalmente creo que es momento de concluir esta rueda de prensa. Quisiera nada más nombrar a los ponentes y los títulos de sus ponencias para el miércoles 21 de noviembre. Repito, estas ponencias se realizarán en el Museo Regional de Guadalajara, en la calle del Liceo, en contraesquina de la Catedral de Guadalajara. Miércoles 21 de noviembre, de 4:30 a 6:30 de la tarde. Va a comenzar la estudiante de historia, pasante de historia, Marta Hernández Gallardo, con la ponencia Ámbito musical religioso en Guadalajara a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Clemente Aguirre, entre muchas otras cosas, fue un músico constante que trabajó también para la orquesta de la Catedral de Guadalajara. Continúa el historiador muy joven, Jorge Osvaldo Maciel Rayas, con la ponencia Indicios de profesionalización musical en la Guadalajara porfiriana. Y después viene, yo lo llamaría ya un clásico de la historiografía regional vinculada a la música, nuestro amigo Cristóbal Durán Moncada, profesor de historia en la Universidad de Guadalajara, con el tema La imprenta musical temprana en Guadalajara, otro tema muy directamente relacionado con Clemente Aguirre. Y finalmente, Eduardo, brevemente, ¿quieres resumir de qué nos vas a hablar para cerrar este primer día del 21 de noviembre? Sí, un poco relacionado a lo que hablábamos antes, una figura que se ha querido entender desde la relación con el poder para cumplir con ciertos fines, ¿no? Necesitamos un músico, necesitamos una representación de esta manifestación artística, por otro lado, tan importante y tan demandada de ser reconocida en nuestro entorno. Aquí está un Clemente Aguirre que así lo toma de alguna manera el régimen por revolucionario, de acuerdo a las necesidades
pruebas de conformación de identidad y de legitimación, no atendiendo a sus logros innegables, no atendiendo a su personalidad y al papel relevante precisamente que tuvo como músico, sus aportaciones. Esto pasa a segundo plano. Esta situación no es algo que se haya dado exclusivamente con Aguirre. Podemos ver a nivel de la historia, no nada más en México, en toda Europa, cientos de casos que hablan de una reconfiguración, una mitificación, que al final de cuentas es una apropiación, y el primer gran afectado pues es el personaje o el hecho en cuestión que ve trastocada precisamente su interpretación para el paso de la historia. Vamos a hablar sobre ese tipo de cosas, enfocándolo no nada más hacia Aguirre, sino a numerosos casos que podremos identificar como similares, repito, a lo largo de la historia. Muchas gracias. Y para el jueves 23 de noviembre comienza el ciclo de ponencias la pasante en historia Clarisa Hernández Esqueda con la ponencia Ser músico en el siglo XIX, el caso de Joaquín Luna. Interesantísimo, porque Joaquín Luna era el maestro de capilla de la Catedral de Guadalajara. Compuso muchísima música, también es un caso que está en el olvido, pero trabajó varios años con Clemente Aguirre. Así que me parece una ponencia interesantísima. Continúa la pasante en historia también Fernanda Lisset Pizano Martínez con la ponencia Entre composiciones e identidades, el maestro Miguel Meneses en Guadalajara. Otro nombre importantísimo, estamos hablando, yo le llamo el pianista del emperador. Era el pianista del emperador Maximiliano de Habsburgo, que cuando cae el Imperio Mexicano se va corriendo por diferentes regiones de México, huyendo de las críticas, del escarnio que se produjo por haber sido músico de cámara, el jefe de los músicos mexicanos, porque hay que decir que también vinieron músicos de Austria, de Hungría, de muchas partes, en tiempos del Segundo Imperio, pero Miguel Meneses trabajó muy de cerca con Clemente Aguirre. A veces no nos queda muy claro de pronto la vida musical del Teatro Degollado. Tuvo una orquesta sinfónica. Desde antes de que se colocara la primera piedra del teatro, ya estaban afuera los músicos esperando que concluyeran la construcción, y desde entonces Clemente Aguirre allí estaba tocando. Cuando Miguel Meneses llega a Guadalajara en 1871, más o menos por ahí, lo nombran director de la orquesta de ópera del Teatro Degollado, y el jefe de metales era Clemente Aguirre. Y así en esa colaboración tuvieron varios años. Es un personaje interesantísimo, así es que es muy bienvenida esta ponencia también. Y luego, para cerrar estas ponencias, tenemos otra, así como el maestro Cristóbal Durán cierra un ciclo de ponencias, en esta segunda ronda, la maestra Jimena Palacios Uribe, mi compañera de trabajo en el CENIDIM del Instituto Nacional de Bellas Artes, ofrecerá la ponencia Las bandas de música de viento en el contexto de Clemente Aguirre. Así que me parece muy completa esta programación, inesperada. No sabía yo que íbamos a llegar con esta riqueza a este festival en honor de Clemente Aguirre. Y por último, yo termino con una ponencia que no voy a decir mucho más que mi objetivo es clarificar por qué Clemente Aguirre es un compositor significativo cuya música requiere ser escuchada y requiere ser interpretada con ciertos aspectos de rigor y enfoque en el sentido de su música. ¿Por qué Clemente Aguirre es un compositor original? Hay que demostrarlo, pero yo creo que las evidencias van a estar sobre la mesa. Y también invité a mi amigo el maestro Joel Juanqui, a quien ya mencioné, para que esté discutiendo y complementando conmigo. Él estará en el piano y yo estaré dando algunas explicaciones sobre aspectos, por ejemplo, que mencionaba el sentido del humor. Clemente Aguirre, y esto me llama mucho la atención, un hombre que padeció tantas dificultades y penas en su vida, ¿cómo era posible que tuviera un sentido del humor que llega hasta nuestros días y nos alegra? Y nos hace, pero de una manera muy elegante. Es un compositor que juega con contrastes emotivos como muy pocos compositores mexicanos yo he visto, y hablaré sobre algunos elementos que impactan en la música mexicana del siglo XX debidos a Clemente Aguirre y que no lo sabíamos. Por ejemplo, y ya con esto nos despedimos,
Por ejemplo, el comienzo el baile, del tercer movimiento de homenaje a García Lorca de Silvestre Revueltas, yo tengo la convicción y voy a presentar una demostración musical de que Silvestre Revueltas, cuando era un niño y tenía 9 o 10 años y estaba aprendiendo a tocar el violín en Guadalajara, tengo la certeza de que escuchó a la banda de la Gendarmería, todavía se llamaba así, alrededor de 1910, 1911, en vísperas de la Revolución Mexicana, y escuchaba Ecos de México de Clemente Aguirre, porque cada año se tocaba 5 o 6 veces Ecos de México. Hemos perdido esa práctica, ojalá que la recuperemos. Y entonces Revueltas escucha el inicio tan emblemático de Ecos de México, y más 20 años después, yo creo que ya ni se acordaba dónde había escuchado eso, y entonces escribe el inicio de la parte melódica inicial de este movimiento tan característico de la música de Silvestre Revueltas en el homenaje a García Lorca. Y en José Rolón hay otro impacto muy importante de Clemente Aguirre, pero todo eso lo veremos con calma el 22 de noviembre, previo al recital del maestro Joel Joanquín. Y finalmente el viernes 23 a las 10 de la mañana en la Rotonda de los Hombres Ilustres vamos a escuchar con la Banda del Estado de Jalisco, vamos a escuchar Ecos de México, precisamente, de una manera muy peculiar, porque tengo entendido que más de 30 años, quizás más de 40 años, no se toca Ecos de México con las 2 bandas de guerra que lo complementan. No vamos a tener 2, vamos a tener una, pero es una oportunidad para empezar a recuperar esta versión estereofónica. Es una composición orquestal de 1884, y en preparación al 200 aniversario de Clemente Aguirre vamos a ir reconfigurando, recuperando toda la información que tenemos disponible para regresar Ecos de México al Teatro Degollado con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, con la Banda del Estado. Hago esto porque ocupan lugares distintos en el teatro, y luego bandas de guerra en los lados. Tal y como se estrenó, la marcha se estrenó en el Teatro de la Paz de San Luis Potosí en 1884, en el Teatro Principal de San Luis Potosí, y un año después en el Teatro Degollado, con esta disposición orquestal. Así que no solamente es la primera obra sinfónica moderna en el repertorio jalisciense, sino que es la primera obra estereofónica en el repertorio orquestal mexicano. Nos queda a trozos, lo que vamos a escuchar es Ecos de México completa, pero con la banda y una banda de guerra. Así que vamos a tener una idea de esta estereofonía, y con los años venideros pronto vamos a tener experiencias fantásticas, yo creo, y estamos seguros que va a renacer esta figura ahora desde perspectivas muy enriquecedoras para la historia de la música mexicana, con los resultados tan prometedores que estamos teniendo. Agradezco mucho el apoyo brindado nuevamente por la Banda de Música del Estado. Agradezco este espacio tan significativo para nosotros, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, en su representación en el Estado de Jalisco, y agradezco a los medios y a todas las personas que nos están ayudando a realizar este festival, desde luego al Museo Regional de Guadalajara y a la Escuela de Música de la Universidad, al Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara. Y finalmente tengo que mencionar nuevamente al Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical del Instituto Nacional de Bellas Artes, que han hecho posible este festival. Si no hay algo que agregar, nos despedimos. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias por su asistencia.